Que la bendita presencia del Todopoderoso, que es su bendita gracia, deseo de todo corazón que esté con cada uno de ustedes, bendito hermano y bendita hermana, y que ese bendito fruto, por fe, demos nosotros el fruto de la paz, de practicar todos sus mandamientos para no perder la diestra, para no perder la misericordia, para no perder la esperanza, para no perder la vida, para estar bendecidos por Dios en todo momento. Son los deseos de Dios por su siervo. Bienvenidos al gozo de nuestro Señor, a esta bendita fiesta de libertad, a este bendito pan, a esta bendita alabanza, a esta bendita copa que nos ha traído, donde nos las ha dejado para embriagarnos, en donde no hay disolución, que es la llenura de su bendita presencia. Yo, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar cada enseñanza, cada culto, con todo temor reverente hago oración a Dios para pedirle el pan nuestro de cada día, para pedirle el maná, para pedirle y rogarle que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra con todo temor, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas, que va a haber un juicio, y que el juicio empieza por los que somos pastores verdaderos o falsos, sin importar. Y hay un lago de fuego y una vida eterna. Con ese temor vengo yo, bendito hermano y bendita hermana, para no quebrantar la bendita palabra. Yo también he pedido y he orado a Dios para que estas enseñanzas, que no son mías, sino de Dios, lleguen y toquen los corazones de todos los que vengan conforme al pacto, con hambre, con temor, con integridad, con fe, con esperanza. Así me pongo a los pies de mi Señor Dios, de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 23 del libro del Génesis, capítulo 12, versículo 46. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 12, versículo 46. Así que, bendito hermano y bendita hermana, una vez que los egipcios el pueblo de Dios salió de Egipto, salieron de la esclavitud después de 430 años, que ya vimos lo que significa salida, entonces Dios sigue dando mandamientos. No importante, bendito hermano y bendita hermana, siempre el pacto con el Antiguo Testamento como una sombra de lo que va el pacto que tenemos hoy nosotros. Ayer hice un resumen del versículo 46, pero lo voy a volver a profundizar, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios enseña a este pueblo, a Moisés y a Aarón, que esta bendita cena, esta bendita comida, se comería en una casa. Hablando siempre, bendito hermano y bendita hermana, del templo que vino a levantar Dios. Recuerde que la bendita palabra es profética, que la bendita palabra de Dios, perdón hermano y hermana, que la bendita palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana, siempre es una sombra de lo que iba a venir. Recuerde que el primer templo, que se conocía como la casa de Dios, que Dios le permitió construir en su momento a Salomón y después a Esdras y a Nehemías, que fue el templo cuando Cristo Jesús vino y que a sus discípulos les mostró que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese lugar de ese templo y que Jesús iba a destruir ese templo y en 3 días iba a levantar uno. Bueno, pues todos los que hemos sido perdonados, todos los que hemos participado de la limpieza por la sangre de Cristo Jesús
para que no por obras, sino por amor y por la entrega de Cristo pudiéramos tener habitando a Dios en esta casa que limpió. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, esta comida que venimos a comer tiene que ser en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es un lugar de cemento, un lugar con acabados de lujos. No, la casa de Dios es la que está adornada. Es el conjunto de hermanos y de hermanas en Cristo Jesús en santidad, donde han alcanzado un nivel espiritual para poder dar amor a los que van viniendo. Entonces, fíjense bien, se comerá en una casa. Y aquí está la predicación, porque nosotros cuando venimos a una congregación, venimos al pan, venimos al alimento espiritual. Dice, y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Sí, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros estamos en la carne, mas no militamos en la carne. Fui comprado este cuerpo que pecó, este cuerpo que hoy le pertenece a Cristo, no puede salir, no se puede bajar de la cruz. Es el pacto. El pacto es no regresar para atrás, no salir afuera. Afuera es el mundo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, concordando con algunas citas bíblicas. En el Nuevo Testamento, cuando estaban en unas bodas, el que organizó las bodas encontró a alguien que no tenía el traje. Esto viene en el Nuevo Testamento. Y le dijo, amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí sin el traje? Y él enmudeció. Y dijeron, échenle para afuera. Ahora, afuera, la palabra afuera. Afuera es la casa de Dios, es la iglesia, afuera está el mundo. Bendito hermano. Ahora, fíjese bien, nosotros, como dijo Pablo, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Este cuerpo que Dios compró, mis ojos, mis manos, mis pies, todo este cuerpo, se lo presento a Dios en consagración, sin regresar. Por eso dice, y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ni quebraréis hueso suyo. También, ayer, bendito hermano y bendita hermana, le dije que íbamos a profundizar esto. Mire, yo ya le había hablado anteriormente de algunas citas bíblicas proféticas en el Antiguo Testamento. Ayer ya no me dio tiempo para decirle lo que viene en Ezequiel, este profeta que Dios levantó también en la época de los reyes, donde Ezequiel le dijo Dios, profetiza, lo llevó a un valle donde habían puros huesos muertos, puros cadáveres, pero no completos. El cráneo por un lado, el fémur por otro lado, las costillas por otro lado, la tibia por otro lado. O sea, todos los huesos estaban esparcidos y secos. Lo llevó a un valle. Y le dijo Dios así a Ezequiel, Ezequiel, profetiza a estos huesos secos. Profetiza. Y la profecía es que esos huesos que estaban desconyuntados, que estaban regados, estaban quebrados me refiero ya separados, cada uno, no quebrados así, sino cada uno de su lugar, ¿verdad? Le dijo, profetiza que yo los voy a unir por coyunturas, que yo los voy a unir por ligamentos, que les voy a poner un cuerpo, ya profetizando siempre nosotros que estábamos esparcidos, porque desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, nos esparcimos, porque con la presencia de Dios somos un cuerpo, con la presencia de Dios somos uno, estamos unidos. Entonces, la presencia de Dios nos trae la familia, nos trae automáticamente los ligamentos, las coyunturas, que nos hace ser un solo cuerpo, uno, todos los días juntos. Por eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, decirle delante de Dios la verdad. Toda iglesia, todo cristiano que no está en una congregación viviendo con los hermanos todos los días, unánimes, ya con un crecimiento espiritual, ¿verdad?
que dicen que son y se jactan de ser representantes o de tener mucho tiempo y no están todos los días partiendo el pan fraternal, que no están todos los días sirviendo a Cristo Jesús, son huesos secos, son huesos esparcidos. Otra cita bíblica también muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todos los que salieron del mundo, sin exceptuar a ninguno, todos los que creyeron en Cristo Jesús, estuvieron juntos con Cristo durante 3 años y medio. Juntos. Donde iba Cristo, iban ellos. Y nunca se separaron de Cristo. Ahí está el cuerpo, ahí está lo que hace Dios. Dejaron casas, dejaron madre, dejaron padre, dejaron redes, dejaron mesas de impuestos. También, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús les fue quitado, cuando Cristo Jesús se ofreció a sí mismo, entonces dice que ese cuerpo se dispersó, que cada uno se fue a diferentes lugares. Y después, cuando les dijo Cristo, una vez que murió, resucitó, y les dijo, esperen la promesa del Padre y no se muevan, que en 40 días les va a llegar, hablando del Espíritu, estos varones no salieron de Jerusalén, estaban en Galilea, esperando la promesa del Padre, y cuando vino, los unió en un cuerpo para empezar la obra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, los huesos representamos, hoy yo antes era un hueso seco, en el mundo, muerto, como dice la bendita palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios y Cristo Jesús en la Biblia nos enseñan que todos los que no tienen la presencia de Dios, que todos los que no están en este camino, están muertos, están secos. Ahora bien, Cristo Jesús vino a darnos vida, nos vino a unir y nos vino a hacer un solo cuerpo y nos vino a dar dones, como dice en Corintios, ¿verdad? Y habla y pone el ejemplo de una mano, de un brazo, de un oído, que todo el cuerpo bien unido, que todo el cuerpo trabaja unánime, en familia. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Es una riqueza que yo le doy gracias a Dios de habérmela dado, porque el haberme dejado una familia que esté en un mismo sentir, que tenga una misma lengua, que esté en el temor, que esté en la cruz de Cristo, al voltear a ver a toda la humanidad que tiene otro fruto, que se burlan de nosotros, que no comprenden, es una riqueza, es una bendición. Quiero dar un poquito de testimonio que ya se lo había dado, pero se lo voy a volver a dar, bendito hermano. Hoy, en este 2025, la mayoría de los seres humanos y de los que se dicen que son cristianos, no comen todos los días con sus hijos, con sus familias, y mucho menos con los hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Tienen que trabajar, se levanta el hijo, el papá de familia, tiene que trabajar, come antes, se va más temprano que los hijos, ¿verdad? Si tiene una empresa, si tiene un trabajo, desayuna lo que pueda, la pobre mujer ahí está preparándole a prisa, come, se va, luego los hijos comen también, 1, 2, rápido, se van a la escuela, luego el padre tiene que comer por allá afuera, la mamá come quizás con sus hijos o les prepara y no tiene tiempo de comer con sus hijos, o comen y están en el teléfono. O sea, hermano y hermana, quiero decirle que hoy en el planeta Tierra, tanto cristianos como los del mundo, o más bien los que se dicen cristianos, no tienen esta riqueza, porque la familia es una riqueza. Lo que nos vino a traer Cristo Jesús es una riqueza. Yo le doy gracias a Dios, hermano, y le doy gloria, porque todos los días desayuno con 10 hermanos, todos los días, y como con 10 hermanos, y convivo todos los días con 10 hermanos. Y todos los días estamos juntos en la mesa, lunes, martes, partiendo el pan fraternalmente, tanto el pan físico como el pan espiritual. Y todos los días estamos unidos y no se ha roto ni un solo hueso, porque para allá vamos, a esta bendita enseñanza de no romperás, no quebrarás un hueso suyo. De igual manera, nosotros tenemos el mandamiento de que lo que ha traído Cristo Jesús, de los que han participado de la bendita presencia, nosotros tenemos que cuidar
que estén juntos. Nosotros tenemos que cuidar la unidad. Nosotros tenemos que cuidar que no haya una fractura, que no haya una mutilación en el cuerpo de Cristo Jesús. Debemos de cuidar. Por eso también, bendito hermano y bendita hermana, ya profetizando esto, ¿cuál es la enseñanza de que cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz no se le rompió un hueso? Porque en esa época, como era la Pascua, los sumos sacerdotes, como iban a participar de algo santo, entre comillas, porque eran pecadores, no podía haber un cadáver en el día de la Pascua. Entonces mandaron a gente para ver si ya estaban muertos, ¿sí? Y para ver si ya estaban muertos, les quebraron las piernas para ver si no gemían, para ver si estaban muertos, pero a los dos que estaban crucificados juntamente con Cristo, les quebraron los huesos. Pero cuando llegaron a Cristo Jesús, Dios, claro que está escrito, hermano, Dios maneja todo. En vez de romperle los huesos, tomó una lanza y le picó un costado donde salió agua y sangre. Y no le rompieron los huesos como se lo habían mandado. Ahora, ¿qué representa esto? Porque dice, como escrito está, no se le tocó y no se le quebró ningún hueso. ¿Qué representa? Que Cristo Jesús nos vino a unir. Que Cristo Jesús no vino para que estuviéramos dispersos, sino para que estuviéramos en unidad. La oración de San Juan, capítulo 17. Padre, yo me voy a ti. Padre, yo te pido y te ruego para que ellos, hablando de sus discípulos, sean uno, Señor. Sean uno. Tú en ellos, yo en ellos y ellos en ti. Que sean uno, Señor. Y no nada más te pido, así dijo Cristo, así, Señor, como tú y yo somos uno, yo te pido para que ellos sean uno contigo. Y no nada más te pido por ellos, Señor, sino también por los que habrán de venir. Para que sean uno, en unidad, un cuerpo. Y esto que le estoy diciendo, bendito hermano y bendita hermana, hoy no se predica. Hoy está la apostasía. Hoy no hay una iglesia que el pastor y los representantes estén todos los días juntos en la obra de Dios, entregando sus vidas a los que vienen con hambre, entregando sus vidas para llevar el evangelio. No lo hay, hermano. Y si lo hay, yo siempre he dicho, por el amor de Dios, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, dígame quién para irme o para decirles vénganse y estemos en unidad en estos últimos tiempos, fortaleciéndonos ante la situación de principios de dolores de parto, para fortalecernos y estar firmes mutuamente. Entonces, ahí está, bendito hermano, también la enseñanza, que cuando Cristo Jesús fue crucificado, ya le dije, los huesos se esparcieron. Entonces, ahí está la enseñanza. El sacrificio que tenían que hacer, la Pascua que tenían que hacer y el pacto que hoy tenemos nosotros, primeramente es que el que viene a comer tiene que ser una congregación que sea la casa de Dios y no saldrá carne para afuera. Estamos crucificados juntamente con Cristo, ese es el pacto, no ser carnales, sino mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, mi lengua, todo para Dios. Y ahí está, no quebraréis hueso suyo. Dice en el 47, toda la congregación de Israel lo hará así, todos. Ahora, el mandamiento, bendito hermanos, para todos. La bendita ley nos las enseña. Y claro que cuando nosotros vamos siendo llamados por primera vez y entramos a la puerta del redil y tenemos el privilegio de tener un verdadero siervo de Dios, es lo que nos va a enseñar, es lo que nos va a decir a guardar esta Pascua, porque hoy estamos guardando la Pascua, nosotros todos los días, no cada año. Hoy, en el nuevo pacto, como una sombra de lo que iba a venir, tenemos el mandamiento, es un pacto, son mandamientos de Dios. Dice en el versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón
y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ya profetizando, como le había yo comentado, las enseñanzas pasadas, que cuando Dios toca la palabra extranjero, se refiere a alguien que no vino de la simiente de Abraham, de la genealogía de Abraham, sino se refiere a algún filisteo, a algún egipcio, a alguien que no era del pueblo de Dios, ya profetizando Dios, bendito hermano, que Cristo Jesús se le llama la piedra angular, y la piedra angular es que de dos pueblos, un pueblo que de Dios y otro que no era su pueblo, la piedra angular vino a unirnos, vino a darnos las mismas riquezas que al primer pueblo. De hecho, bíblicamente, el primer extraño que se bautiza en el Nuevo Testamento fue Cornelio, un centurión, donde antes de esto, Pedro tuvo una visión por medio de Dios para que Pedro no dudara que la salvación también había venido a los gentiles. Entonces aquí está profetizando, ¿verdad? Y es muy importante meditar en esto. Mas si algún extranjero morare contigo, porque la cizaña y el mundo mora con nosotros, bendito hermano y bendita hermana, y la bendita palabra nos enseña que si nosotros no podemos ganar a alguien con el Evangelio, lo ganemos con nuestro modelo, que es Cristo Jesús, con nuestras buenas acciones, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque pues, la gente del mundo, muchos dicen que loco, pero otros sí admiran el poder de Dios. Ahora, mas si algún extranjero morare contigo, si es mi vecino, o si están cerca, y quiere celebrar la Pascua, fíjese bien, quiere celebrar la Pascua para Jehová. ¿Qué es celebrar la Pascua para Jehová? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento la Pascua se conoce como una de las fiestas principales que Dios pedía. Habían 3 fiestas principales que se hacían en el Antiguo Testamento. Una, la principal, era la del Cordero Pascual, la de cada año, que se ponían carpas en el desierto y en 7 días no podían hacer ninguna obra sino estar comiendo panes sin levadura, panes con hierbas amargas, para recordar siempre de dónde los había sacado Dios y darle gloria a Dios y sacrificar el Cordero Pascual. Eso era la Pascua que Dios pedía. Ahora, quisiera celebrar la Pascua. La celebración es la libertad, bendito hermano y bendita hermana, la libertad de la esclavitud, ¿sí? Ahora, si algún extranjero, aquí no lo vamos a obligar, hermano, se le da el Evangelio, se le da hoy en el Nuevo Testamento a los que son extranjeros, a los que no son pueblo de Dios, se les habla. Y si alguno cree en la locura de la cruz, si alguno cree en el Evangelio, de que va a ser perdonado y va a ser trasladado de la esclavitud a la libertad, entonces aquí está, y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado, que hoy es el bautizo, que hoy es aceptar a Cristo. Séale circuncidado, porque hoy en el Antiguo Testamento la circuncisión era en el prepucio, no nada más a los 8 días, sino a los 8 días era todo nacido en la casa de Dios. O sea, todo hebreo, pero el extranjero que tuviera 40, 50 o cualquier edad, que quisiera guardar los mandamientos, tener la ley de Dios y tener la libertad, lo podía hacer, pero solamente si se circuncidaba. Yo le decía ayer también, bendito hermano, que para que Dios reconozca a alguien como su pueblo, tiene que nacer de nuevo. Como Cristo Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así que también Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Entonces bien, la circuncisión es enterrar el pecado, enterrar la carne y por fe ser perdonado y que se me resucite para recibir la presencia de Dios,
que es la que me transforma para poder ser acreedor a estas bendiciones y a esta celebración. Dice, y entonces, dice, una vez que sea circuncidado, entonces la celebrará. ¿Por qué? Porque no la puedo celebrar en la carne, no la puedo cenar. La circuncisión hoy representa salir del mundo, es el bautizo. Entonces, podemos celebrarla porque yo puedo dar testimonio de la libertad por el poder de Dios y le celebro genuinamente. Yo ya le he explicado también eso, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? A mí, muchos cristianos han tenido dudas sobre la alabanza, cristianos que han venido y han sabido la verdad, me dicen, oiga hermano, pues bueno, yo donde iba ya sé que el representante era pecador y también los que van ahí, ya lo sé, pero hermano, tengo una duda, ¿sí? ¿Por qué cantan con lágrimas? ¿Por qué saltan? ¿Por qué aparentemente representan júbilo? Le digo, mire hermano, y le digo yo también a usted, bendito hermano y bendita hermana, estando yo y no siendo cristiano, la música del mundo, en algunas canciones me hacían llorar, otras canciones me hacían bailar, me hacían saltar, me hacían también dar vueltas en rock and roll, y me hacían saltar. No por eso soy libre, no por eso tengo el Espíritu Santo, no, son deseos a la carne. Porque también Satanás es experto para traer a la carne deseos carnales. Ahora, yo le digo, un preso que está en la cárcel, ¿puede cantar como un pajarito que está en una jaula? Sí, sí, puede cantar. Y el preso puede decir, libre, yo soy libre. Y uno lo voltea a ver y dice, caray, ¿cómo cantas eso si estás preso? Pero bueno, en fin. Entonces, la verdadera alabanza somos los que hemos, por el poder de Dios, experimentado la verdadera libertad cuando no militamos en el mundo, cuando no tenemos ninguna obra del mundo, cuando no somos esclavos ya de Satanás, porque lo que nos regresó Dios, esta libertad para poder adorar nos trae gozo. Y en automático se le agradece a Dios en alabanza, se da testimonio a Dios en alabanza con baile, con júbilo, con lágrimas. Entonces, bendito hermano, ahí está, ¿verdad? La celebración, es una fiesta. Y yo le decía, habían 3 fiestas principales en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Principales dije, porque habían más, ¿sí? La principal era la Pascua, pero también había una fiesta cuando se sembraba, cuando se cosechaba, cuando era tiempo, cuando era el mes de sembrar, de arar y de sembrar. Una vez que los campesinos araban y tenían una tierra buena y araban y metían la semilla, hacían una fiesta cuando terminaban la obra, que hoy representa también simbólicamente el ir a llevar el Evangelio, el ir a sembrar, la gente que acepta a Cristo Jesús, como dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. En el Evangelio de San Lucas, así lo dice. Hay fiesta delante de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay alegría cuando vamos, hay fiesta cuando alguien acepta la semilla y se bautiza. Y la otra fiesta es cuando levantaban el fruto, cuando venía la lluvia, cuando no hubo plagas, cuando el trabajo y la obra que se hizo dio un fruto para comer y segaban el grano. Era una fiesta que hacían también proféticamente como una sombra de lo que iba a venir, porque estamos hablando de celebración. ¿Cuál es la verdad fiesta? Porque de igual manera, cuando nosotros vemos que sembramos y después de 2 o 3 años que cuidamos, que regamos, que plantamos y regamos y vemos que esa persona llegó a ser escogida por Dios para que tenga un don, pues también nos gozamos, también hay alegría. Esas son las 3 fiestas principales que se hacían. Y ahí está el gozo, ahí está la fiesta, bendito hermano, y la verdadera fiesta que nosotros tenemos de celebración. Entonces ya está profetizando al extranjero, ya está profetizando a los que no eran pueblo de Dios. Dice, todo varón y la celebrará y será como uno
de vuestra nación. Ahora será como uno de vuestra nación. A Pedro, los fariseos lo perseguían y lo encarcelaban y lo latillaban porque decía que por qué se juntaba con extraños, que por qué se juntaba con gente que no era hebrea. Así que Pablo les trataba de decir y hablar de la piedra angular y hablar que la salvación también había sido para todo extraño que quisiera ser circuncidado para que fuera igual que nosotros. Así como el primer pueblo, no había distinción, no había comparación. Así Pablo, de igual manera, amaba a los de la circuncisión en el prepucio que se convertían a cristianos como alguien que no era del pueblo, que era un extraño y se quiso circuncidar. De igual manera, Pablo fue una familia, Pablo fue una nodriza, Pedro, Juan, todos estos varones, sin importar si eran de la circuncisión en el prepucio o de otro pueblo, de igual manera pasaron a ser familia, pasaron a ser cuerpo y no hay distinción. Una vez que se circuncidó al extraño, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a tener exactamente las mismas riquezas y las mismas bendiciones que tenía este pueblo para juntarse en casa y para celebrar la Pascua. Por eso el primer pueblo, pecador, se puso celoso. Por eso el primer pueblo no concibió el amor de Dios y su grandeza, que vino también para con nosotros a ofrecernos las mismas riquezas que al mismo pueblo. Bueno, dice, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ya le había yo comentado ayer, bendito hermano y bendita hermana, que esta comida del Cordero Pascual, de comer su carne carbonizada, de venir a la mesa, no la puede comer ningún incircunciso. ¿Por qué? Mire, cuando Cristo Jesús dijo que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre, que el que no tomara su cruz, pues yo quiero decirle que no es por obras. Yo no puedo comer la carne de Cristo Jesús sin la presencia de Dios. Y para poder tener la presencia de Dios, necesito haberme circuncidado. Una persona que quiera ser cristiano, como muchos, porque hay muchos que sí aceptan a Cristo, hay muchos que quieren ser salvos, hay muchos que aceptan el amor de Dios, pero no pueden, porque no tienen el Espíritu Santo, porque son incircuncisos, porque son extraños, porque están en la carne. Y dice la palabra que los que son de la carne es imposible que puedan agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Que los que son de la carne son enemigos de Dios. Hasta yo te lo pongo de ejemplo, hermano. Yo, Luis Eduardo Garibay Gómez, que tengo, por la gracia de Dios, 17 años dando palabra, 18 como cristiano. Si se me sale el Espíritu Santo, yo no podría hacer la obra que he venido haciendo 17 años. Es imposible, no podría estar en la cruz. Para que toda la gloria sea para Dios. Por eso, persona que practica el pecado, persona que contacta el Espíritu Santo, persona necia o persona que no quiera circuncidarse, no puede, aunque quiera yo quiero, no puede venir a comer de la carne, no puede tomar la cruz, no lo va a poder hacer. Entonces, eso es lo que nos enseña la bendita palabra. Dice en el 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros. La misma ley de comer, de no dejar nada, de ya vimos todo cómo se debe comer la Pascua, que tanto el natural, que era del pueblo de Dios, como para el extranjero, era lo que yo le decía, las mismas bendiciones, las mismas riquezas, por igual. De hecho, hay una parábola, hay una enseñanza en el Nuevo Testamento de esto, de las riquezas de igual manera. Hablando en San Lucas del hijo pródigo, del hijo que al recibir su herencia, porque aquí hablamos de dos hijos y de un padre rico, un hacendado, que el hijo menor le pidió las riquezas a su padre y se fue con rameras y se fue a malgastar las riquezas y la herencia, representando al primer pueblo, Adán y Eva, a la descendencia que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró el mundo, por cuanto todos los hombres pecaron y quedamos regados, porque esas riquezas
las riquezas verdaderas que Dios nos trajo Cristo Jesús, las vamos a regar en el mundo. Ahora, este hijo menor que representamos nosotros, porque el hijo mayor lo representa el primer pueblo, dice la palabra que estaba trabajando con puercos, que estaba trabajando en un cochinero, porque cuando Dios representa a un puerco, representa el mundo, representa la basura, representa excremento y representa una comida del mundo, las bellotas, o en la mesa del diablo. Pero dice que este hijo menor de repente volvió en sí. Así lo dice en San Lucas, si lo ha leído. De repente volvió en sí. ¿Cuándo es cuando yo volví en sí como hijo menor? ¿O usted, si es que no es un judío natural, que tuvo también el privilegio de ser bautizado? Cuando se me llegó con el Evangelio, entonces el Evangelio me hizo volver en sí. El Evangelio me hizo dar la vida. Y dice que cuando volvió en sí, dijo, volveré a mi Padre, a ver si Él me da un trabajo. Ya no que me haga hijo suyo. Ya no voy para que me dé riqueza. Voy a ver para que, aunque sea, me dé un trabajo. Ya me conformo con eso. Así dijo el hijo pródigo. El hijo mayor estaba con el padre, que es el primer pueblo. Y bien, cuando el hijo menor vino y el padre lo vio de lejos, el padre echó a correr con los brazos abiertos. Y el hijo menor, viniendo sucio, viniendo apestoso, el padre le puso vestidos nuevos, vestidos limpios, le puso un anillo, que el vestido es el Espíritu Santo, el anillo es el poder que Dios nos da y que nos ha delegado para vencer a Satanás, y hizo fiesta, ahí está, hizo fiesta, y mató el becerro más gordo que había, y hizo fiesta porque el hijo que estaba perdido había regresado. Y el hijo mayor, cuando vio estas cosas, se enojó, se molestó y le dijo, Padre, ¿por qué tanto tiempo que yo he estado contigo y no me has matado un buey, no has hecho fiesta? Y el padre le contestó, hijo, tú estás en casa, todo lo que hay aquí es tuyo, pero no quisieron creer en Cristo, que fue el becerro que Dios mató para hacer fiesta, que lo puso como ofrenda para dar su sangre. Entonces, hay muchísimo, bendito hermano, y así el hijo pródigo, que representaba el extranjero que estuvo perdido por mucho tiempo, le dio lo mismo, le dio el vestido, lo mismo que al primer pueblo, porque el primer pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo, pero estas mismas promesas le vino, tampoco tenían el discernimiento de la ley, no tenían la paz, no tenían el gozo, no tenían la resurrección. Entonces, fue lo mismo, hermano, a todo aquel extranjero ya profetizando, todo aquel que no éramos pueblo de Dios, que creímos, se nos dio la misma, se nos hizo participante de lo mismo. Dice, fíjese bien, la misma ley será para el natural, porque la ley me trae mandamiento y me trae riquezas, la ley de Dios es la misma, y para el extranjero que habite en ustedes. Porque la ley es una riqueza. La bendita palabra es una riqueza. Entonces dice en el 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel ya salidos de Egipto, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que enseñar cuando uno sale de Egipto? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar luego? ¿Cómo se debe de comer la Pascua, hermano? Con santidad, no estando en la carne. Eso se tiene que enseñar inmediatamente. Y la misma ley de comer y venir a comer a la casa y de venir a comer conforme a este pacto que lo hemos visto, es tanto para el primer pueblo como a nosotros, que es una bendición. Y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Que recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que eran más de 600,000. Ahora, aquí ya no habla de una huested de 600,000. Aquí ya habla de ejércitos. Ejércitos. Sabemos que la bendita palabra y la ciencia
del mundo, cuando se habla de un ejército, inmediatamente estamos hablando de soldados. Estamos hablando de marinos. Estamos hablando, cuando cada que se nos habla de un ejército, lo estamos relacionando con la guerra. Ahora, de igual manera, uno de los adjetivos y de los pronombres que se le da a Dios en esta bendita palabra es como Jehová de los ejércitos y a nosotros como soldados, como ejércitos. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque una vez que Dios me sacó del mundo, el rey de aquí abajo en automático se vuelve mi enemigo. En automático. Claro que era mi enemigo ya, pero por lo menos no me atacaba, ¿verdad? Me tenía engañado ahí en su mesa. Pero ahora bien, una vez que Dios me ha llamado, Satanás y el rey de aquí abajo sabe que usted y cualquier persona que ha sido llamada representa un peligro para el reino de las tinieblas, porque Satanás sabe perfectamente bien que si esta personita que fue llamada y llega a tener un crecimiento espiritual, es un arma muy letal para desenmascarar el engaño y la mentira del diablo, donde se disfraza como ángel de luz. Y le vamos a quitar a mucha gente. Entonces, no le conviene. Ahora, Satanás es un guerrero y también tiene su ejército. Por eso dice la bendita palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, así lo dice, sino contra principados, contra huéspedes, contra Satanás. Y nosotros se nos ha dado un yelmo, una coraza, una espada, un calzado, un escudo, para ir a pelear. Por eso se nos llama ejércitos. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Por eso en Timoteo, también en una de las epístolas, alguna ocasión, Pablo le llamaba soldado a Timoteo. Y le decía, un soldado no milita ni se enreda en las cosas civiles, Timoteo. Bueno, muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Los sacó por sus ejércitos y de igual manera es muy importante, los sacó. Los sacó. Porque esta palabra de el día que sacó o los sacó, recuerde, bendito hermano, no hay sabiduría, no hay poder que venzca a Satanás para sacar a un ser humano del engaño y de la esclavitud más que Dios y Cristo Jesús. Más que los que creyeron en la locura de la cruz y participaron de la Pascua. Solamente a los circuncidados, solamente a los que creímos, nos ha sacado. Recuerde que la palabra salida significa éxodo. Ahora, vamos a aprender mucho en Éxodo, porque vamos a ver, bendito hermano, cómo cuando Dios los sacó de Egipto, cómo se fueron alejando y alejando y alejando y alejando y alejando y alejando hasta que entraron a la tierra prometida totalmente de un extremo a otro extremo. Pero ¿qué significa lo que vamos a ver más adelante de los 40 años que caminaron? Representa un discipulado, representa una prueba en el horno de fuego que es el desierto, representa la ley, representa a ver quién es verdaderamente fiel a las cosas de Dios. Entonces, todo esto representa, bendito hermano, ¿verdad? Entonces dice, el día que sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra por sus ejércitos. Ahora vamos a empezar el capítulo 13, 13:1. Dice, Jehová habló a Moisés otra vez. Ya hemos visto, yo creo que más de 30 o 40 versículos en donde dice, Jehová habló a Moisés desde que Dios le habló a Moisés y lo sacó de Egipto y le habló por primera vez en la zarza. De ahí recuerde que Moisés representa a Cristo. Y siempre que nosotros tenemos esta enseñanza, es que Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que Cristo Jesús es la cabeza, que toda la información y toda la sabiduría que he tenido el privilegio de adquirir y que ha sido puesta en mi corazón, ha sido por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, Dios primeramente le habló a su Hijo. Dios primeramente le dio todos estos mandamientos para su iglesia el día de hoy. Entonces, aquí está. Jehová habló a Moisés diciendo, ahora fíjense, ¿cuál es la obra?
¿Qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús, bendito hermano? Conságrame todo primogénito. Ahora, conságrame. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como los hombres, como de los animales, mío es. Perdón por el escándalo, hermano, es el camión de la basura y siempre que viene hace un escandalazo aquí. Bueno, porque nada más debería tocar la campana, pero trae una cornetota que bueno. Entonces, mire, el mandamiento primeramente de Cristo, conságrame a todo primogénito. Voy a profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana. A toda mujer o animal que abra matriz, el primero me pertenece. Ahora, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Qué referencia o qué concordancia tiene con el primogénito? Bueno, el primogénito, bendito hermano, es aquel que fue llamado. Yo alguna ocasión, Dios me permitió hacer un escrito inspirado por Dios, porque cuando Dios me llamó y me bautizó, recuerdo que en ese bautizo, cuando yo me bauticé, se bautizaron como 20 personas. Nos bautizaron en un tambo de agua fría. Sí, porque fue donde había gente pobre, fue en un medio muy arraigado. Y cuando yo me convertí, bendito hermano y bendita hermana, conviví con muchos hermanos porque tuve entrada a una iglesia donde había muchos hermanos y conviví con ellos. Posteriormente, como fui creciendo y conforme fui caminando, empecé a ver cómo muchos de mis hermanos murieron espiritualmente, cómo muchos fueron apartados por el engaño de Satanás y cómo en el escrito le digo, Señor, salí con un ejército, salí con una hueste de hermanos y yo, Señor, ¿dónde están? Hoy, Señor, no ha quedado, bendito Dios, más que unos cuantos hemos quedado de pie. Ahora, los que salimos y por fe, por la misericordia de Dios, pudimos llegar a un crecimiento espiritual para obtener de Dios el segundo bautizo, entonces se nos llama primogénitos. Le voy a decir por qué se nos llama primogénitos. Los otros ya no son primogénitos, los que no llegaron a tener un ministerio. Primogénito, porque entonces Dios me dice, ve a llevar el evangelio. El campo que nos trajo Dios y Cristo Jesús es llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces bien, a mí alguna ocasión me dijo Dios, empieza a evangelizar a la gente que no tiene y en el lugar donde tú estés. Primeramente empecé por mi familia de carne y sangre, porque así lo dice la bendita palabra, que empecemos por nuestra casa a hacer luz. Entonces yo fui el primero que le compartí a mi padre que me dio vida, fui el primero que llegó con el evangelio a su vida. De igual manera, a mi madre también, fui el primero que llegué a mi madre. A mis hermanos de carne también fui el primero que llegué, a mi esposa, a mi hijo, y de ahí en adelante, una vez que fui luz primeramente a mi casa, Dios me permitió el privilegio de también ir a gente que no conocía y llevar el evangelio. Fui el primero que llegó a sus vidas y toda esta gente que creyó se quedó en las enseñanzas que sigo dando hasta el día de hoy. Soy el primogénito que Dios mandó a sus vidas. Ahora, bien. Ahora, Moisés y nosotros, ¿cuál es el mandamiento de Dios que nosotros tenemos? Bueno, nosotros cuando vemos y nos envía Dios a evangelizar y a traer gente para que se convierta, muchos mueren siendo niños, como la parábola de la semilla del sembrador. Es un ejemplo para concordar lo que le estoy enseñando ahorita.
La parábola de la semilla, donde mucha semilla cayó al lado del camino y las aves la comieron. Cuando mucha semilla cayó en pedregal, cuando otra semilla cayó en buena tierra, pero había cizaña, y poca semilla llegó a dar al 30, al 60 y al 100, también profetiza esto. Ahora bien, los que yo veo, bendito hermano, que pasaron pruebas, que tienen 1 año, 2 años, 3 años, y que tuvieron un crecimiento espiritual, entonces, en ese momento, cuando ya salieron del mundo, cuando llamaron a Dios, entonces Cristo Jesús consagra. Es el segundo bautizo. Es cuando viene el pacto de la cruz, de estar crucificado totalmente con Cristo. Totalmente. Ya para dar mi vida los 365 días del año como un siervo. Fíjese bien, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abra matriz, cualquier iglesia, porque hoy somos nosotros la mujer. Y abrir matriz es cuando vamos con el Evangelio acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el Antiguo Testamento, físicamente. En el Nuevo Testamento, espiritualmente. Hoy, la mujer, la esposa de Cristo Jesús, que no militamos en el mundo y que podemos darle hijos en santidad, como doncellas, como vírgenes para Él, entonces podemos en el bautizo abrir la matriz espiritualmente y darle hijos. Ahora, todo aquel que se le lleva el Evangelio es para que llegue a ser un primogénito, hermano. Y todo aquel que nace de una iglesia o de un animalito que también representa a la iglesia, algún buey, alguna vaca, que son, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros llevamos el Evangelio, recuerde que todo aquel que quiera nacer espiritualmente está siendo comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, porque cuando entró el pecado, el ladrón vino a robarnos de la presencia de Dios, vino a separarnos, pero Dios en su misericordia nos vino nuevamente a comprar, nos vino nuevamente a hacer de su propiedad, y ese es el pacto que también muchos no entienden y que echan a la basura, porque el pacto es que todos los que hemos sido llamados, fuimos llamados para consagrar. La palabra consagrar es santo, y la palabra consagrar es con sangre, y la sangre representa la vida. Y hemos hablado de eso, de si yo no puedo estar dándole sangre al diablo y sangre a Dios, no puedo servir a dos señores. La palabra consagración es un tiempo completo, como siempre se lo he repetido, 365 días al año, todos los años, todos los meses, todas las horas. Ahora, aquí está el mandamiento, aquí está el Rey, aquí está lo que hace Cristo Jesús. Conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Fíjese bien lo que dice, es mío, así como de los animales, como de los hombres. Y ya le dije, animalitos también simbólicamente, bendito Padre, es mío. Entonces, es muy importante, bendito hermano, que yo ya no, el tiempo, mi cuerpo ya no es mío. Eso grábeselo, es de Dios, es propiedad de Él, es el Creador, y Él nos rescató. Así que yo no puedo hacer planes, yo no puedo decidir mi vida, yo no puedo qué hacer con mis ojos, de ver, por ejemplo, pecado en Facebook, de ver cualquier película del mundo, no puedo. Mis ojos fueron comprados para ver quién tiene necesidad, para buscar las cosas de arriba. Mis oídos para escuchar la palabra de Dios y para escuchar al que necesita, etcétera, hermano. Pertenecemos, somos de Dios, es mío. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto,
no van a comer leudado. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, este mandamiento. Fíjense bien, Moisés, Cristo, ¿qué es lo que nos enseña? Que no se nos olvide de dónde nos sacó, que tengamos memoria, dice, tened memoria de este día en que están saliendo, no se les olvide, así hayan pasado 1, 10, 20, 30 años, no se les olvide, tengan memoria. Corintios dice la bendita palabra, que no vayamos a ser como vuestros padres, que cuando Dios los sacó en el desierto, pronto se les olvidó, porque este mandamiento lo vamos a ver más adelante, que no lo cumplieron, como muchos, porque recuerde que la bendita palabra es profética. La bendita palabra que Dios nos está enseñando es una sombra de lo que iba a venir, porque vamos a ver más adelante que este pueblo no cumplió con este mandamiento que Dios les mandaba, que tuvieran memoria del día que fueron sacados. Yo ayer le puse el ejemplo de una perrita que se rescató de la calle, que fue fiel en todo momento, que fue agradecida. De igual manera, le di testimonio que lo que a mí me ha ayudado para hacerle fiel a Dios y a Cristo Jesús es que día con día tengo memoria de lo que yo era antes, de mi vida antigua, y también se me ha permitido el privilegio de tener la vista para poder ver la obra infructuosa, la obra de odio, la obra de maldad, la obra de avaricia, la obra de codicia, la obra de guerras, la obra y el fruto que hay en el mundo. Y le doy gracias a Dios por haberme rescatado. Y tengo memoria todos los días para no extrañar Egipto, para no pecar, porque el mayor agradecimiento que le debemos a Dios al tener memoria de esto es ser fieles, ser íntegros en este camino, bendito hermano, ¿verdad? Entonces, tener memoria de este día. Así que es un mandamiento y un consejo que Dios nos da, en el cual habéis salido del mundo, o sea, de Egipto, del mundo, por medio, no por obras, recuérdelo hermano, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio del amor de Dios y del amor de Cristo que dio su vida por mí. Dice, habéis salido de Egipto, pongan atención, de la casa de servidumbre. Ahí está, también habla de servidumbre. Y servidumbre viene de siervo. Y aquí están las dos obras. O usted o yo somos siervos y esclavos de Faraón, de Egipto, o consagramos nuestras vidas a Dios y somos sirvientes. Recuerde, dos señores. No podemos servir a dos señores. Ahora, la obra que trajo Satanás son caminos que parecen derechos al hombre. Eso recuérdelo siempre. Mi padre me enseñaba, hijo, siempre trabaja con el sudor de tu frente para que tengas tu frente alta y no tengas de qué avergonzarte. Claro que la bendita palabra dice, sabiendo que fueron rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Que yo no juzgo a mi padre, porque estaba en ignorancia y no era cristiano. Ahora, el mundo entero enseña una obra que me aparta para darle mi vida a Dios. Por esto tengo que ser salido de Egipto. Por eso el tema de la cruz. No se puede servir a Dios si no me circuncido. No se puede servir a Dios en Egipto y yendo al desierto, como ya lo vimos. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos amos. Ahora, fui sacado de esa obra, de esa maldición que Dios dio cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces Dios dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente, te quito del Edén, te quito la obra para la cual yo te creé, te quito ese campo y ahora te dejo en otra obra infructuosa donde vas a tener que comer con el sudor de tu frente y esa obra te dará espinos y cardos. Eclesiastés también nos habla por medio de Dios Abraham, de la obra del mundo, de la obra que da dinero. ¿Y qué dice en Eclesiastés? Fui a esa obra y dije, ¿para qué sirve esto?
todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Dice, me hice de cantores, me hice de sirvientas, no le quité nada a mis ojos que codiciaran, tuve todo. Y una vez que tuve todo dije, ¿para qué sirve esto? Esto es vano, me regreso mejor al camino, voy a la sabiduría de Dios. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, saber que Dios nos saca de una servidumbre, de esclavitud infructuosa, que nos trae cargas, que nos trae amargura, que nos trae enojo, que nos trae guerras, que nos trae todo el fruto que está en el planeta Tierra. Esa obra es lo que trae. Porque la obra de Cristo Jesús y la obra que habíamos perdido y que podemos recuperar de ser sirvientes de Cristo, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae alegría, nos trae esperanza, nos trae estatura, nos trae unidad. Bien, entonces dice, habéis salido de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Sí, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, cómo con 10 plagas venció. Cómo venció a un rey que tenía un imperio y que era imposible que las naciones que estaban en aquel entonces con Egipto, ninguna podía vencer. Y que Dios con un solo hombre, llamado Moisés, y con Aarón, fueron y vencieron mediante el poder de Dios con 10 plagas a Faraón para dejar Egipto devastado. También tengamos memoria de todas esas cosas. Tengamos memoria del amor de Dios. Tengamos memoria de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz para vencer a Satanás. Tengamos memoria para no regresar al agua con sangre, para no regresar a las ranas, para no regresar a las moscas, para no regresar a un mundo donde no hay hierba, donde no hay ganado, donde quedó destruido totalmente, donde están muertos los primogénitos. Dice, pues Jehová los ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto, fíjese bien, no comeréis, por tanto no van a comer leudado. Por tanto, no van a comer leudado. Y recuerde que ya hablamos, bendito hermano y bendita hermana, lo que es el leudar. Se lo vuelvo a repetir. En el pan generalmente se le echa para que leude el pan, para que crezca el pan. Se le echa. Leudado es una diferente doctrina, como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento. Si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da, conforme a la Biblia. Yo recuerdo que siempre que he utilizado la Biblia, mismos cristianos, pecadores, se molestan al decirme, también habla con tu razonamiento, no nada más, siempre quieres sacar la Biblia. Pues todo lo que no sea de la Biblia es leudado. Y ahí está Romanos 1. Los que en sus razonamientos quieren entender la Biblia, Dios los ha dejado entenebrecidos, hermanos. Entonces, vamos a venir a comer únicamente lo que está en la Biblia, lo que Jesús dice. Todo lo que está fuera de la Biblia es mentira y es leudado. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza 23. Para empezar, el versículo 4 del capítulo 13 del Éxodo. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.